Vamos a comenzar con la clase de este día. Este día como tema tenemos la flebotomía. ¿Y qué es la flebotomía? Aparte, dos puntos, es la técnica mediante el cual se realiza la extracción sanguínea. Repitiendo, flebotomía, dos puntos, es la técnica mediante el cual se realiza la extracción sanguínea. Aparte, instrumentos para la técnica de toma de muestra sanguínea. Para la toma de muestra sanguínea hay diferentes instrumentos que podemos utilizar. Uno de los más comunes tenemos la jeringa. La jeringa la podemos encontrar en diferentes calibres. ¿Cuáles son estos calibres de la jeringa? Tenemos la de 1 cc, tenemos la de 3 cc, tenemos la de 5 cc y tenemos la de 10 cc. Repitiendo los calibres de la jeringa, tenemos de 1 cc, tenemos de 3 cc, de 5 cc y de 10 cc. Este es el instrumento para toma de muestra sanguínea que es más utilizado y es el más conocido por todos. Luego tenemos otro instrumento para la toma de muestra sanguínea. Este instrumento se llama holder. Repitiendo, este instrumento se llama holder. ¿Cómo se escribe holder? H-O-L-D-E-R. Holder. Aquí podemos observar, esa es la aguja que se le conecta al holder para poder realizar la extracción sanguínea. Si ustedes pueden observar, en la parte esta del holder tiene una rosca donde se le puede introducir o adaptar esta aguja para realizar la toma de muestra sanguínea. ¿Cuál es la diferencia entre el holder y la jeringa? Una de las diferencias es que la jeringa tiene sus límites. Si ustedes están extrayendo sangre con una aguja de 3 cc, no pueden sacar más de 3 cc. Si ustedes están extrayendo sangre con una aguja de 5 cc y necesitan otro tubo extra, por ejemplo, si toman química, si toman hematología y si toman tiempos, no les va a alcanzar con una jeringa de 5 cc, y si están tomando ya con una de 5 cc y necesitan tomar tiempos, ya no van a poder, le van a tener que dar otro pinchón al paciente. En cambio, con el holder, la ventaja es que ustedes cuando introducen la aguja, como los tubos son al vacío, automáticamente extraen la sangre. ¿Y qué pasa con eso?
Ustedes aquí con el holder, al introducir el tubo en el holder, comienzan a extraer sangre, sacan ese tubo, meten otro tubo, extraen sangre, sacan ese tubo, meten otro tubo, extraen sangre. Pueden extraer la cantidad de sangre que ustedes estimen conveniente. Eso sí, media vez esté en vena. Entonces, la diferencia va a ser que la jeringa tiene su volumen limitado. En cambio, el holder, ustedes pueden extraer sangre la cantidad que ustedes estimen conveniente. Esa es la diferencia entre el holder y la jeringa. Luego tenemos otro tipo de holder, que este sería el holder con mariposa. Este holder con mariposa más que todo se utiliza en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque el calibre de la aguja es más delgadito y tiene más fijeza a la hora de estar sangrando pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque los pacientes pediátricos se mueven, como ustedes no tienen una idea, entonces tiene más fijeza uno para poder extraer la sangre. Tenemos los tres instrumentos con los cuales podemos realizar la toma de muestra sanguínea. Uno sería la jeringa con sus distintos calibres de 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc. Tenemos el holder, que la ventaja con el holder que podemos sacar la cantidad de sangre que nosotros estimemos conveniente. Y tenemos como número 3 el holder con mariposa. Tenemos el holder con mariposa, que este les decía que se utiliza más que todo en pacientes pediátricos. Como estamos hablando de extracción de sangre, antes de pasar a la técnica y ver los materiales para la toma de muestra sanguínea, tenemos que saber cómo está compuesta la sangre o cuáles son sus componentes. Como número 1, tenemos los eritrocitos. Número 1 de los componentes sanguíneos. Repitiendo, les decía que como estamos viendo la toma de muestra sanguínea, tenemos que conocer los diferentes componentes sanguíneos. El número 1, que son los eritrocitos. Aquí podemos ver una imagen de los eritrocitos. Cada uno de estos es un eritrocito o glóbulo rojo. Esta imagen es tomada con un microscopio electrónico que está aumentando la imagen millones de veces. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos las partes del microscopio, que veíamos los objetivos, el microscopio compuesto que tenemos aquí en el país, solo puede aumentar la imagen 1000 veces. En cambio, esta foto fue tomada con un microscopio electrónico que puede aumentar la imagen millones de veces. Por eso es que se ve así. Pero, ¿qué son los eritrocitos? Eritrocitos, dos puntos, eritrocitos, dos puntos, también conocidos como glóbulos rojos,
también conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Repitiendo, los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Son células sin núcleo. Son células sin núcleo de forma bicóncava. Son células sin núcleo de forma bicóncava. Aparte, su principal función, aparte, su principal función es llevar oxígeno. Su principal función es llevar oxígeno desde los pulmones. Su principal función es llevar oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos. A los diferentes tejidos. Gracias a un transportador. Gracias a un transportador llamado hemoglobina. Repitiendo, su principal función es llevar oxígeno desde los pulmones hacia los diferentes tejidos. Gracias a un transportador. Gracias a un transportador llamado hemoglobina. Llamado hemoglobina. Aquí podemos observar esta otra imagen. Esta imagen es de un frotis de sangre periférico, donde podemos observar los tres tipos de células sanguíneas, que son los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Pero ahorita solo estamos observando los eritrocitos. Si ustedes observan, cada uno de estos, de estas rueditas, es un eritrocito. Esta fotografía es tomada con un microscopio compuesto que aumenta la imagen hasta 1000 veces. Vean la diferencia. La imagen de un microscopio electrónico que aumenta millones de veces con la imagen de un microscopio compuesto que solo aumenta la imagen 1000 veces. Aparte, tenemos los leucocitos. Aparte,
tenemos los leucocitos, dos puntos, leucocitos, dos puntos, son conocidos también como glóbulos blancos. Son conocidos también como glóbulos blancos. Repitiendo, los leucocitos son conocidos también como glóbulos blancos. Su principal función es la defensa. Su principal función es la defensa contra agentes externos. Su principal función es la defensa contra agentes externos. Igual que en los eritrocitos, aquí podemos observar una imagen. Este es el leucocito, una imagen tomada con un microscopio electrónico. Y aquí podemos observar una imagen tomada con un microscopio compuesto. Aparte, en los mismos leucocitos, los leucocitos se dividen en 5 tipos. Los leucocitos se dividen en 5 tipos, los cuales son: los leucocitos se dividen en 5 tipos, los cuales son: no presionar muy fuerte y no excesiva, para evitar la formación de hematomas, como mencionábamos anteriormente, y sacar la aguja. Vamos a presionar el algodón. Algo muy importante: al colocar el algodón todavía con la jeringa adentro, colocamos el algodón, quitamos la liga y sacamos la aguja, porque si sacamos la aguja y no quitamos la liga, lo que va a pasar es que va a comenzar a sangrar excesivamente el paciente. Entonces, presionamos el algodón sobre el sitio de la punción, aplicando una presión adecuada y no excesiva para evitar la formación de hematoma. Quitamos la liga y extraemos la aguja. Extraemos la aguja. Aquí podemos observar cómo ya tiene el algodón el paciente. Ya en este caso ya quitó la liga y extrajo la aguja. Solo está presionando porque hay que presionar unos 3 minutos, o pedirle al paciente que doble el brazo unos 3 minutos para que deje de sangrar.
Número 6, tenemos el descarte de jeringa o jeringuilla y aguja en el contenedor apropiado. Para el descarte del material contaminado, tenemos los 3 tipos de descartes: el de basura común, el de basura bioinfecciosa y el de objetos punzocortantes. El envoltorio de la jeringa lo vamos a depositar. Envoltorio de la jeringa lo vamos a depositar en el recipiente de basura común. La jeringa la vamos a depositar en el descarte de basura bioinfecciosa. Y la aguja la vamos a descartar en el contenedor de objetos punzocortantes. Para el descarte del material, en el número 6, para el descarte del material, repitiendo, el envoltorio de la jeringa lo vamos a depositar en la basura común. La jeringa la vamos a depositar en la basura bioinfectada y la aguja la vamos a depositar en el contenedor de objetos punzocortantes. En el contenedor de objetos punzocortantes. Esos serían los pasos para la extracción sanguínea, para la técnica de extracción sanguínea. Recapitulando nuevamente, para la técnica de extracción sanguínea, el paso número 1 sería preparar el material a utilizar. El paso número 2 sería seleccionar el sitio a puncionar. El número 3 sería la palpación y colocación de liga o torniquete. Número 3 sería la palpación y colocación de liga o torniquete. Número 4 tenemos la descontaminación, asepsia. Número 4 tenemos la descontaminación o asepsia. Número 5 tenemos la punción venosa. Y número 6 tenemos el descarte de materiales. El descarte de materiales. Aparte, problemas durante la extracción venosa.
Aparte, problemas durante la extracción venosa. Problemas durante la extracción venosa. Aquí podemos observar la colocación correcta de la aguja. Solo tiene que atravesar el lumen o la pared de la vena. Aquí podemos observar que está en su forma correcta, en un ángulo de 30 a 45 grados, y solo ha atravesado el lumen de la vena. Luego tenemos un problema durante la extracción venosa, que es el cambio en la posición de la aguja en movimiento de retroceso, que la saca de la vena. Es lo que les decía, cuando a veces se ponen nerviosos, cuando ya tienen adentro la aguja, tienden a jalar un poco y lo que pasa es que la aguja se sale de la vena y ya no pueden extraer absolutamente nada de sangre. Media vez la aguja ya no esté en vena, no le sale absolutamente nada de sangre. Tiene que estar cabal en la vena para que ustedes puedan extraer la cantidad de sangre que ustedes necesiten. Otro error es el movimiento hacia adelante que atraviesa la vena. Un movimiento hacia adelante ya cuando la aguja, perdón, está en vena y ustedes hacen un movimiento hacia adelante, lo que hacen es trabasar o atravesar la vena, y esto puede llegar a provocar la creación de hematomas, que es cuando ustedes observan que se ve morado el sitio donde realizaron la punción. ¿Por qué? Porque pudieron trabasar la vena y la sangre se empezó a derramar y ahí se formó el hematoma. Otro error, movimiento de la aguja tal que el bisel de la aguja queda contra la pared de la vena, afectando la entrada de sangre. En este caso, no se introduce todo el bisel y queda prácticamente tapado con el lumen o la pared de la vena. En este caso, igual no pueden extraer absolutamente nada de sangre. Tenemos el siguiente, que es el colapso. El colapso de la vena. ¿Cuándo sucede un colapso de la vena? Cuando las venas no tienen un calibre suficiente o son muy delgaditas. Cuando nosotros extraemos sangre, comenzamos a extraer, pero la vena como que se contrae. Y ya cuando se contrae, que ya hemos extraído la cantidad de sangre que está desde la aguja hacia el torniquete, ya no pasa absolutamente nada de sangre. Entonces la vena se ha colapsado. Lo que podemos hacer en ese caso es soltar el torniquete para que la sangre vuelva a fluir y podamos extraer la cantidad de sangre que nosotros necesitamos. Siguiente, tenemos la formación de hematomas. Como les decía, cuando ustedes atraviesan o trabasan una vena, lo que pasa es que se forman los hematomas.
que es cuando ustedes observan morado el sitio que ustedes han puncionado. Y por último, otro error que se comete, extraer sangre arterial. ¿Cómo podemos extraer sangre arterial y no venosa? Cuando introducimos demasiado la aguja. Pueden observar aquí, introducimos casi toda la aguja, entonces trabasó la vena y lo que estamos sacando es sangre arterial, cosa que no se tiene que hacer. Para los exámenes solo se necesita y se puede utilizar la sangre venosa. La sangre arterial solo se utiliza cuando el médico le deja al paciente gases arteriales, pero eso no lo toma ni el personal de laboratorio ni el personal de enfermería. Lo tiene que tomar un anestesista, un anestesiólogo o un médico. Estos son los errores que se pueden tener. Espero que igual en la técnica de extracción de sangre les haya quedado un poquito claro. Repasen esa técnica, por favor, repásenla. Les va a servir bastante cuando vayan a prácticas y cuando ya estén en el campo laboral, repitiendo siempre en la técnica de extracción sanguínea para que se les quede. La técnica sanguínea, el paso número 1 es la preparación del material que íbamos a preparar en el material. Vamos a preparar o vamos a verificar que el émbolo esté bien, no esté pegado, perdón, esté bien socada y destapar. Antes tenemos que destapar, perdón, la jeringa, luego verificar el émbolo, luego verificar que esté bien socada la aguja. En el paso número 2 es seleccionar el sitio a puncionar, que no tenga hematoma, fístulas, quemadura, que no tenga escoriaciones o cicatrices. En el número 3 tenemos la palpación y la colocación de la liga o torniquete. Ahí mencionábamos también 3 venas de elección, la vena cubital, vena cefálica y vena basílica. Número 4 tenemos la descontaminación o asepsia. Número 5 tenemos la función. Y número 6, el descarte de materiales. El descarte de materiales. Luego veíamos los problemas que podemos tener en la extracción venosa. El más común quizás es trabasar la vena o sacar sangre arterial. ¿Por qué? Porque cuando comienzan quieren introducir exageradamente la aguja y sacan o extraen sangre arterial. Y cuando trabasan la vena, lo más común que pueden realizar es la formación de hematomas. La formación de hematomas. Llegamos hasta aquí con la clase de este día. Por favor, estudien para el parcial. En el parcial va a venir hasta lo que hemos visto hasta este día. El parcial, se recuerdan que lo tenemos el 11 de agosto. La próxima semana no vamos a tener clases por las vacaciones de agosto. Entonces solo les queda estudiar para el parcial, que es el día 11 de agosto. Les repito, la próxima semana no vamos a tener clases por motivos de las fiestas agostinas.
Solo les queda estudiar para el. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes y su familia y cuídense mucho. Si salen como recomendaciones, no está de más mencionarlas, que si salen eviten las aglomeraciones de personas, también que usen mascarilla todo el tiempo si andan en la calle, si van a comprar, y si ustedes pueden, anden un atomizador para poder realizar asepsia en las manos cuando ustedes compran o cuando ustedes van al cajero, igual que el cajero es un foco de infección. Cuando vayan a cualquier parte, la recomendación es siempre andar su mascarilla, evitar las aglomeraciones y si ustedes pueden andar un atomizador con lejía o alcohol para prevenir el coronavirus. Ha sido un gusto, bendiciones para todos y nos vemos el día 11 en el parcial.